La semana pasada vimos todo el panorama del libro de Números, los temas que trae el libro, y comenzamos viendo los resultados de la obediencia, pero también de la desobediencia. Y fue triste la historia que se nos narra en el capítulo 13 que estuvimos viendo, ¿verdad? Y vamos a ver el capítulo 14 hoy, y también es algo parecido. Cuando ya los israelitas estaban a punto de poner sus pies en Canaán, en la tierra prometida que tanto habían anhelado, ¿verdad? Se tuvieron que volver para atrás para vagar por el desierto durante 38 años más. 2 años llevaban en el desierto, 2 años que habían sido liberados del yugo de esclavitud de Egipto, y ahora tenían que pasar 38 años más, hasta que todos los mayores de 20 años murieran en el desierto, con excepción de Josué y Caleb, ¿verdad? ¿Por qué? A causa de la murmuración del pueblo, pero también a causa de su incredulidad. Cuando nosotros murmuramos, ¿verdad?, estamos siendo incrédulos. ¿Por qué? Porque no tenemos la fe para creer lo que Dios dice en su palabra, o para hacer lo que Dios dice en su palabra. Sabemos que Caleb los animó a seguir adelante, aunque 10 espías, 10 príncipes habían dicho todo lo contrario, ¿verdad? Y Caleb solamente contó con el respaldo de Josué. Dice que Josué Caleb hizo callar al pueblo, ¿verdad? Y el nombre de Caleb significa inquebrantable, audaz y valiente, ¿verdad? Por eso, y viene, dice, de la palabra cal, que significa íntegro y de gran corazón. Así que entendimos que Caleb es un ejemplo de valentía, de seguridad y de fe. Más adelante vamos a hablar todavía de Caleb, de algo que también hizo y que Dios lo plasmó en la Biblia. Ahora vamos a leer el capítulo 14. Vamos a buscar Números 14, versículo 1 al 4, ¿verdad? En este capítulo, o ese capítulo, se refiere o nos refiere la fatal contienda entre Dios e Israel, en la que a causa de la murmuración y la incredulidad del pueblo, Dios les juró, ¿verdad?, en su ira, porque se enojó el Señor, que no habían de entrar en reposo. Dice Hebreos 4:11, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga imitando este ejemplo de desobediencia. Vámonos a Números 14:1. Dice, arriba en la Biblia dice: el pueblo se rebela, ¿verdad? Entonces toda la comunidad empezó, ¿qué dice ahí? ¿Y qué más? Empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Recordemos que Dios le dijo que ya no iban a entrar a la tierra prometida. Dice, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Fíjense bien, dice que el pueblo empezó a llorar, ¿verdad?, a gritos. Pero el llorar no significa a gritos o como tú lo quieras. El llorar no significa que haya arrepentimiento, ¿verdad? El llorar no es que haya arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar. Y vamos a ver ahorita que el pueblo no estaba arrepentido. Le gustaba hacer pancho, le gustaba hacer teatro para ver si así podían convencer a Dios. Y dice, sus voces se elevaron en una gran protesta. ¿Contra quién? Fíjate, se elevaron con una gran protesta contra Moisés y Aarón. Recuerden que siempre, en algún momento que cometemos algo, buscamos siempre echarle la culpa a alguien. Voltea a ver al que está a tu lado. ¿Se ve que sí es de esos? ¿Verdad? Dice que el pueblo era terco, ¿sí o no?
¿Renegaba de todo, sí o no? Como tú conoces algunos. Pero dice que le echaron la culpa, ¿a quién? A Moisés. ¿Y a quién más? O sea, siempre alguien tiene que tener la culpa de nuestros problemas. Eso viene desde ese tiempo. Dice, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, ¿qué dice ahí? Se quejaban. Dice el 3, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos? ¿Qué? ¿Eso es cierto o es mentira? ¿Mande? ¿También ustedes son incrédulos? No, ¿es cierto eso o no es cierto? No, el Señor los iba a llevar a la batalla, pero no a que murieran. Dice, a nuestras esposas y a nuestros hijos, ¿qué dice? O sea, ve nada más, o sea, ya estaban imaginándose otras cosas. Eso no es lo que Dios le dijo. Pero el pueblo, porque era incrédulo, pensaba así. Dice, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? ¿Te imaginas que tú y yo pensáramos volver al mundo atrás? ¿Volver a lo mismo? ¿Verdad? Sería increíble. Dice, entonces, ¿qué dice después? Conspiraron, ¿qué dice? Entre ellos. ¿Eran tercos, sí o no? Dice, escojamos a un ¿qué? Nuevo líder. ¿Y qué más? ¿Estaban mal? Rete mal estaban. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Es decir, ellos les encantaba estar en Egipto con una mentalidad de esclavos. No les hacía falta comida, pero eran esclavos, ¿verdad? Eran esclavos. En lugar de decir que fueran hacia adelante, querían ir hacia atrás. Ahora, ¿qué daño causaron? Fíjense bien. Los malvados espías con su falso reportaje. Los malvados príncipes, uno de cada tribu, eran 10 ellos, con su reportaje. Agitaron al pueblo. Toda la congregación, dice, gritó y dio voces. Gritaban, lloraban. ¿Por qué? Porque dieron crédito más a los espías que a Dios. Creyeron más lo que decían 10 seres humanos, porque tenían influencia, que lo que decía Dios. Nosotros, ¿en quién confiamos? ¿En lo que dice el mundo o lo que dice Dios en su palabra? ¿Verdad? Los que se quejan sin causa merecen tener causa para quejarse. Y Dios ahora les daba una causa. ¿Y cuál era? Que tenían que andar 38 años más en el desierto. Si no hemos salido tú y yo de un desierto, ¿cuánto tiempo llevamos ahí y cuánto tiempo nos falta? ¿Verdad? Cada uno lo sabrá. Pero esto es precisamente lo que le pasó aquel día al pueblo de Israel. Ahora, ellos encararon a sus líderes, a Moisés, Aarón, ¿verdad? Se quejaron contra ellos, le echaron la culpa a ellos, pero ellos no estaban quejándose de ellos, porque se estaban quejando directamente de Dios, porque Moisés y Aarón hacían lo que Dios les ordenaba o les indicaba, y si el pueblo estaba en contra de eso, estaban en contra de Dios, y ellos miraban hacia atrás, ¿verdad? Con descontento, pero anhelando regresar otra vez, o anhelando morir en Egipto o morir en el desierto. Pero fíjense bien, nunca habían pasado un tiempo tan bueno y agradable como aquellos meses desde que ellos habían salido de Egipto. Ya no traían latigazos en la espalda, ya no trabajaban horas arduas, ¿verdad? Muchísimas horas todos los días. Ya eran dueños de sus propios cuerpos, ya no abusaban de sus cuerpos, pero todo eso se les olvidaba, como cuando llegamos a la iglesia y se nos olvida de dónde Dios nos rescató.
y se olvida. Ya no eran agradecidos con Dios de que habían salido de Egipto. Ellos querían morirse y querían regresar a Egipto en lugar de avanzar valientemente hacia la promesa de Dios, el lugar donde fluía leche y miel, ¿verdad? Qué ingratos y qué insensatos era el pueblo de Israel. Ya estaban ahí. Era más complicado regresar al desierto que adelantarse y entrar a la tierra de promesa. Estaban a unos pasos de entrar a la tierra prometida. Muchas veces Dios ya tiene lista nuestra victoria, pero desistimos en el último momento. Nuestra fe merma en el último momento y no alcanzamos a ver el milagro de Dios para nuestra vida. Entonces, ellos acusaron o le echaron la culpa a Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque pensaban que ellos los traían así nada más para morir al desierto. Pero no solamente ellos, sino también a una muerte segura con sus mujeres y sus hijos. Pero al final, en una acción desesperada, sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar la voz del Espíritu Santo, en un arranque de ellos, decidieron desesperadamente volverse a Egipto, en lugar de seguir adelante hacia Canaán. Y querían ellos, dice otra versión, designemos a un capitán. Dice esta versión, busquemos a otro líder para que nos lleve a Egipto, ¿verdad? Entonces, eso era una locura. Por todos lados que nosotros lo veamos, ¿a alguien de nosotros le gustaría volver a estar como estaba antes de Cristo? A lo mejor te iba bien, ganabas muy bien, ¿verdad? Tenía muchas cosas, pero la salvación no estaba contigo. Tu nombre no estaba escrito en el libro de la vida. No íbamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Pero muchas veces sopesamos eso como pueblo de Israel y se nos hace más atractivo estar comiendo carne, esclavos de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la enfermedad, de las maldiciones generacionales, de vivir en pobreza, no lo sé. Y a veces eso se hace más atractivo que lo que Dios nos está ofreciendo. Por eso era una idea loca regresarse y vivir otra vez a Egipto. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que le iba a ir mejor en Egipto que andar en el desierto. Por eso ellos querían regresarse, ¿verdad? ¿Era perverso el mundo de Egipto? Sí. Pretender elegir a un nuevo líder, a un capitán, al margen de Moisés, pero cuando ellos estaban rechazando la autoridad y el liderazgo de Moisés, estaban rechazando a Dios mismo. Porque ¿quién respaldaba a Moisés? El Señor. ¿Quién le daba indicaciones a Moisés? El Señor. ¿A través de quién hacía los milagros Dios para el pueblo? A través de Moisés. Por eso ellos, ¿verdad?, pensando en su rebeldía y su ingratitud, buscaban a otro capitán. Imagínense ellos, si Dios ya ahí se hubiera alejado, ellos hubieran buscado otros dioses, ¿sí o no? Sí, ya se habían levantado un becerro. Ya se habían levantado un becerro e iban a levantar otros ídolos, iban a crear otros ídolos. Y vámonos al verso 5 de Números 14. Dice, entonces Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Le dijeron al Señor, Señor, destrúyelos. ¿Qué les dijeron? ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en el caso de Moisés y Aarón? ¿Alguien está conmigo que sí íbamos a pedir que los destruyeran? ¿Nadie? ¿Nadie? Y así que les cayera fuego, así como Sodoma y Gomorra. No, no es cierto. Bueno, hay que aprender, ¿verdad? Dice, entonces Moisés y Aarón, ¿qué dice? Cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que dice, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel.
¿Qué dice ahí? Y exploramos, ¿qué dice? Fíjate, 2 hombres, claro, estaba Moisés, Aarón y los demás levitas, ¿verdad? 2 hombres estaban ahí, todavía diciéndole al pueblo: hey, la tierra que Dios nos dijo es una tierra maravillosa que fluye leche y miel. Y dice el verso 8: si el Señor se agrada de nosotros, ¿qué dice después? Él nos llevará salvo a esa tierra. ¿Y qué más? ¿Había fe en estos 2 hombres? ¿Había fe en los otros 10? No. Los otros alborotadores les metieron incredulidad. Por eso alguien que te hable con incredulidad, tapa tu oído o no lo escuches y vete con alguien que te hable de fe y que te diga: el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a salvo, Él nos va a librar de esta enfermedad, de esta mala economía, de este problema. No lo sé, pero escuchemos voces que tienen fe, que mueven una montaña y le dicen: es una tierra fértil. Los 10 habían visto eso, sí. Bueno, los 12, que era una tierra fértil, sí. Y luego dice: donde fluyen la leche y la miel. Dice: no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros, ¿qué dice ahí? ¿Son presa qué? Indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor, ¿qué dice ahí? Imagínate decir eso a todo el pueblo. 1,5 millones o 2 millones de personas, 2 hombres les estaban diciendo que el Señor estaba con ellos y que no le tuvieran miedo a esos pueblos donde estaba su tierra prometida. Dice: sin embargo, di conmigo, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que ¿qué? Ahorita sí le pediría al Señor que cayera fuego sobre ellos, ¿sí o no? Tercos que eran. Dice, comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces, ya lo iban a hacer. Pero dice, entonces la gloriosa presencia del Señor, ¿qué dice? Se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Si Dios no se aparece, ¿los apedrean, sí o no? Y de paso iban a tirarle como que a Josué, a Caleb, y bolas a Aarón y bolas a Moisés también. Ahí se los chispoteó y hubieran matado a todos los que estaban a favor del Señor. Por eso ahí, ¿verdad? Moisés y Aarón se interponen para salvar al pueblo de la ruina y que ellos estuvieran en el desierto. Ellos pusieron esfuerzo o su vida para callar al pueblo de Israel, pero el pueblo era tan grande, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, o el clamor del pueblo era tan grande que no era posible ni oír a Moisés ni a Aarón. No era posible escucharlo, pero también ellos dice que estaban dando a entender que sus humildes oraciones a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios no fuera a lastimar al pueblo otra vez. ¿Cuál era la gran aflicción y preocupación de su ánimo? Dice que ellos se postraron para pedirle al Señor su misericordia y que no acabara con el pueblo. En Deuteronomio 1:29 dice: pero yo les dije, no se asusten, ni qué más, ni les tengan miedo. El Señor su Dios, ¿qué dice ahí? Va delante de ustedes, ¿y qué más? Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo, ¿dónde? Fíjate, ya estamos hablando del libro de Deuteronomio, recordando lo que Dios hizo con ellos en Egipto, que llevaban todas las de perder. Era más fuerte el pueblo de Egipto porque era la nación más poderosa de ese tiempo. Era más difícil derrotar a Egipto que a los que estaban en la tierra prometida.
Dice la Biblia que eran 7 naciones más grandes que ellos y poderosas, pero Dios les dijo, de una en una iremos acabando con ellas, ¿verdad? De una en una. Dice, pero no de un golpe todas, porque también de ahí mismo vas a agarrar hombres para que les sirvan a ustedes. Entonces, no se asusten ni les tengan miedos, porque el Señor peleará por ustedes. Por eso dice aquí que Caleb y Josué rasgaron su vestimenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban totalmente indignados por el pecado del pueblo. Porque ellos temían más a los hombres o al pueblo que lo que temían y honraban a Dios. Ellos veían que iban a tener muertes, que iban a morir en la tierra de promesa y olvidaban las promesas de Dios. Ellos buscaban darle seguridad al pueblo y habemos personas, ¿verdad?, que siempre estamos hablando de fe, te comento sus problemas, sus situaciones. Todos debemos ser así como Josué y Caleb. Hay un problema, tú le dices, ten fe, Dios hará el milagro, ten fe, Dios rescatará tu matrimonio, ten fe, tus hijos volverán a casa, ten fe, Dios pagará tu deuda, ten fe, Dios hará el milagro en tu enfermedad. No lo sé, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero tenemos que ser como ellos. Ahora, Josué y Caleb veían lo mismo que ellos, sí, pero Josué y Caleb no andaban por vista, sino andaban por fe. Y ellos veían la victoria que Dios les iba a dar. Por eso ellos le dicen, no teman al pueblo de esta tierra. En otras palabras, si Dios ya nos los ha entregado, Dios cumplirá su palabra, ¿verdad? Le dicen, nosotros los comeremos como pan, dice otra versión. Es decir, no iban a ser para ellos difíciles para derrotar, sino que el pueblo de Israel los iba a derrotar fácilmente. ¿Por qué? Porque seguramente ya sabían que el ángel del Señor iría delante de ellos. Y ellos mostraron claramente al pueblo que todo el peligro en que se hallaban se debía únicamente a su descontento y a su rebeldía en contra de Dios. Y que tendrían éxito, ¿verdad?, ellos al vencer a sus enemigos, pero que no buscaran hacer a Dios como su enemigo. Por eso Moisés y Aarón inmediatamente empezaron a pedir por todo el pueblo. Desafortunadamente, los esfuerzos de Moisés, los esfuerzos de Aarón, los esfuerzos de Josué, los esfuerzos de Caleb, ¿verdad?, fueron inútiles, porque el pueblo estaba sordo, ya no escuchaba nada más. El temor había tomado control de su vida y de su mente. Volvían a pensar otra vez como personas que no tienen al Dios que tenemos nosotros, fuerte y poderoso. Se les había olvidado ya lo que Dios había hecho con ellos al cruzar el mar. Por eso ellos, dice que se enojaron aún más cuando Josué y Caleb le dicen, hey, vayamos, nosotros podemos más con ellos, Dios nos va a dar la victoria. Y se enojaron que hasta pensaron matarlos a pedradas. Pero viene el Señor y se aparece Él ahí. Caleb y Josué sabían que se manifestaban así por Dios y por la gloria de Dios. Y Dios no los decepcionó, porque Dios se apareció, dice ahí, leímos, que la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Es decir, después de ver la gloria del Señor, el pueblo, vamos a leer ahorita qué pasó con el pueblo, pero seguramente hubo terror y confusión de los que ya estaban dispuestos a apedrear a los siervos de Dios. Vayámonos al verso 11, Números 14, 11. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Hasta cuándo, qué dice? Me despreciará este pueblo. Imagínense a Dios diciendo eso cuando era la niña de sus ojos el pueblo. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Y qué más dice?
¿Nunca qué? Me creerán. Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. ¿Ustedes creen que la Biblia trae todas las señales milagrosas que Dios hizo con ellos? No, imagínate cuántos libros. Habría más libros que seres humanos en la tierra. ¿Ustedes creen que los milagros que hizo Jesús cuando estuvo aquí nos lo dice toda la Biblia? No, hizo aún más todavía. Pero dice aquí, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. ¿Tú crees que ese espíritu de ellos ha llegado a las iglesias? Sí. Cuando se junta un grupito para lastimar al pastor, para hablar mal del pastor, para hablar mal de la iglesia, para dividir al pastor y llevarse familias de la iglesia, es ese mismo espíritu. Porque dice, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Se le había olvidado lo que Dios había hecho con ellos. Y dice, negaré que son míos. ¿Y qué más dice? Y los destruiré ¿con qué? Una plaga. Eso usaba Dios, plagas. ¿Con qué afectó Dios al pueblo de Egipto? Con plagas. ¿Y cómo lo estaba tratando ellos ahorita el Señor por su rebeldía? Con una plaga. Dice, luego le dice el Señor a Moisés, te convertiré en una nación, ¿qué dice? Y luego, ¿qué más? No le dice y poderosa, sino le dice, ¿y qué? O sea, fíjate, para Dios, el pueblo de Israel era una nación poderosa. Y le dice él, te convertiré a ti, Moisés, en una nación grande y más poderosa que ellos. ¿Qué le hubieras dicho tú al Señor? Dale, Señor, llévatelos de una vez. ¿Eran tercos? ¿Rebeldes? ¿Incrédulos? ¿Se quejaban de todo? Porque había sol, porque había lluvia, porque hacía frío, sí, porque les daba maná, sí, porque había codorniz, sí, se atragantaban, sí. Les decía, guarden una porción para el día domingo porque no va a haber, agarren 2, y algunos agarraban 3. Y dice que encontraban aguzanada o aguzanado la carne. Y luego dice, pero ¿qué hace Moisés? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con aquellos que nos ofenden, nos lastiman, nos hieren, nos ofenden? ¿Qué tenemos que hacer? Moisés, ¿qué dice? Intercede por el pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Interceder por aquellos que nos han lastimado. ¿Hay alguien aquí que ha sido ofendido? Hay que orar por aquel que te ofendió. Dice, pero Moisés respondió. Fíjate bien, hace rato que estaba leyéndola, o sea, la sabiduría de Moisés. O sea, ¿qué le puedes tú decir a Dios que Dios no lo sepa? ¿Qué le puedes tú decir a Dios para que sea movido a misericordia, si Él es misericordia? Para que sea movido en amor, si Él es amor. O sea, ¿qué le puede decir un ser humano a Dios? Que Él nos creó. Pero mira lo que Él nos creó. Digo, no crió, sino creó. Pero ¿qué le dice Moisés? ¿Qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios le informarán a los habitantes de esta tierra, las cuales dice, ya escucharon que vives. ¿Qué dice ahí? ¿Anda por aquí Freddy? ¿O quién estaba en el teclado? Cari. Ellos saben que tú te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. La gente que vivía en ese tiempo sabía lo que Dios había hecho con ellos y que Dios habitaba en medio de su pueblo. Dice, así que si ahora matas
a todo el pueblo de un solo golpe. ¿A cuántos iba a matar el Señor? A todos. A todos. Las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles? Los mató en el desierto. Por favor, Señor, demuestra que tu poder, ¿qué dice? ¿Es tan qué? Grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión. Dice, pero no absuelve al culpable. Extiende los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Si no, muy elocuente Moisés, ¿sí o no? Sí. ¿Él conocía a Dios? Sí. Y no es porque haya sido preparado en la mejor escuela de Egipto. Recuerden que él vivió 40 años en Egipto, ¿verdad? Estuvo entre la crema y nata, la gente más sabia de ese tiempo que estaba ahí en Egipto. No fue por eso, porque él tenía una intimidad con el Señor. Él conocía a Dios. Por eso, cuando la gloria de Dios se muestra en el tabernáculo, Él aparece ahí y separa la maldad de lo que quería hacer el pueblo. Y de dos cosas se quejaba el pueblo, ¿verdad? Digo, de dos cosas se quejó el Señor ante Moisés: del pecado del pueblo y de que el pueblo continuara en el pecado, porque siempre estaba quejándose. Dura cerviz, rebeldes, ¿verdad? Incrédulos. Dice Hebreos 3:8: no endurezcan el corazón como lo hicieron, ¿qué dice ahí? Los israelitas. Ese es el Nuevo Testamento. Cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Y está hablando de este momento que estamos viendo ahorita en Números 14. Por eso, esa intervención de Moisés, ¿verdad? Esa palabra de perdón que él usa en la Reina de Valera dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, la iniquidad de este pueblo. Dice: no traigas la ruina que ellos merecen. Por eso él buscó palabras claves, ¿verdad? Y él, en otras palabras, él usó con lo que iba a usar Jesús más adelante, donde dice: Padre, perdónalos. Lucas 23:34 dice: Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y Moisés, en otras palabras, le estaba diciendo eso a Jesús. Vámonos al versículo 20. Entonces el Señor le dijo: los perdonaré. ¿Qué dice ahí? ¿Sí está? Los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor. ¿Qué dice el 22? ¿Qué dice? Ni uno solo de este pueblo entrará jamás. ¿Qué dice? Ahí sellaba Dios el destino del pueblo. No los mató por la intervención de Moisés, pero ahí Dios selló el destino. ¿Ustedes creen que el pueblo iba a cambiar si entraba a la tierra prometida? No. Iban a buscar siempre cualquier tontería para quejarse del Señor. Imagina que tú y yo por cualquier cosa siempre nos estemos quejando. Dice: ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto, dice, en Egipto como en el desierto. Pero
Vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Dice, sin embargo, di conmigo, sin embargo, mi servidor, di tu nombre, Agustín, ¿qué dice ahí? Tiene una actitud diferente a los demás. Dice la Reina Valera, tiene un espíritu diferente. Dice, él se ha mantenido, ¿qué? Fiel a mí. ¿Cuánto les gustaría que Dios dijera eso de nosotros? ¿Y hemos sido fieles? No sé yo. No digo que no, nomás estoy preguntando a ustedes. ¿Verdad? Dice, él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, dice, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del Mar Rojo. Dios iba en serio con ellos. Dense la vuelta, no pasen donde habitan los amalecitas, los cananeos, porque siempre fueron enemigos. Dice, mañana deberán partir al desierto en dirección del Mar Rojo. ¿De dónde venían ellos? De esa dirección. Imagínate regresar otra vez de donde venías. Y dice aquí, el Señor castiga a los israelitas. Verso 26. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas de los israelitas que tienen contra mí. Ahora bien, díganle lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos, ¿qué dice? ¿Cómo habrá sido la expresión en la cara de Moisés y Aarón? Todos caerán muertos en el desierto. Dice, ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más, ¿qué dice ahí? Morirá. O sea, de 20 años hacia arriba, no lograron entrar en la tierra de promesa. Murieron en el desierto, tragando polvo 40 años. Y saber que no ibas a salir del desierto e ibas a morir en el desierto. Qué terrible habrá sido eso para ellos. Ahora, ¿ustedes piensan que después de esto el pueblo dejó de ser rebelde? ¿Sí o no? Ahorita lo vamos a ver. Dice, no entrarán a ocupar la tierra que juré darles, excepto Caleb y Josué. Dice el 31, ustedes dijeron, eso le dice al pueblo, que sus niños serían llevados como botín. Eso dijo el pueblo. Dice, pues bien, dice el Señor, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra. ¿Y qué más? ¿Y qué más le dice? Y que iban a entrar a salvo. 2, y que disfruten, ¿qué dice ahí? Lo que ustedes, ¿qué? Despreciaron. El que tenía 19 años e iba a pasar 38 años en el desierto, ¿cuántos años iba a tener para entrar a la tierra prometida? ¿59? ¿56? No, 19 más 38. ¿57? ¿Seguro? A ver, saca tu calculadora. No, 19 y 38. 9 y 8, 17. Se lleva una. ¿No? ¿O no? 1 más 3, 4. ¿Y una? Y acá había un 7, entonces 57. ¿No les enseñaron así? Okay. ¿Los jóvenes?
¿Con calculadora? No, y hasta te ponían así, ¿no? En el pizarrón. Así que estaba tu mente, ¿no? Y una así cosilla, ¿no? Y ahí. Okay. Entonces dice, ¿cuántos años iba a tener ese cuate? 57 años. Por eso dice que hasta la tercera y cuarta generación. Esos menores de 19 años hacia abajo pasaron en el desierto 40 años también, al igual que sus padres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí. Sí. Porque nuestros hijos les llegan los errores que cometemos. Les llega. Aunque digas que no, les llega. Y ahorita lo vamos a ver. Lo dice la Biblia, ahorita lo van a ver. No lo estoy inventando. Dice, pero en cuanto a ustedes, caerán, ¿qué dice? Otra vez, muertos en el desierto, sus hijos serán como pastores que vagarán. ¿Cuántos años? ¿Los hijos también anduvieron en el desierto? Sí. Sí. Haces un mal negocio, invertiste mal el dinero, perdiste el dinero, no tienes para comer. ¿Tus hijos sí tienen para comer? No, por el error que cometimos, ¿verdad? Chocaste y tienes que pagar y apenas te alcanza para pagar el golpe. Ahora no tienes para comprar para los útiles a tus hijos. ¿Tus hijos están pagando tu error? Sí. Hasta la tercera y cuarta generación. Sus hijos, dice, serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años. Y de esa manera ellos, ¿qué dice? Hace rato dije, qué mala onda, Señor. O sea, no qué mala onda Dios, porque me iba a caer un rayo, Le digo, pero ¿por qué ellos, Señor? ¿Ustedes creen que Dios quería enseñarle a los jóvenes también? Para cuando entraran a la tierra prometida. Dice, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Dice que cuando llevaban 30 años, se hizo un club de los jóvenes y que le decían, Señor, ya que se mueran todos, para que no llegaran hasta los 40 años. No, no es cierto. Híjole, ahí está Juanito, y ese Juanito, su familia vive más de 100 años y ya tenía 80 cuando llegó al desierto, ¿verdad? Dice, hasta que el último cayera de los que salieron, menos Josué y Caleb, porque Moisés no entró tampoco. Dice, puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto 40 años, un año por cada día. ¿Te imaginas que hubieran sido 100 días? Dice, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Hasta ahí el Señor puso una gran reprimenda al pueblo de Israel. Y mira que es grande misericordia. Pero puso un ejemplo, ¿verdad? Y dice al final, serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Y hasta ahí llegaron todos. Ninguno iba a entrar a la tierra de Canaán. ¿Dios tuvo misericordia de los hijos? Sí, porque ellos sí entraron. Ellos sí entraron. ¿Los mataron? No, porque Dios les ayudó a conquistar la tierra de promesa. Verso 36. Entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, ¿cuántos eran? 10, que por sus malos informes incitaron, ¿qué dice ahí? ¿Quién inició la rebelión? Ellos. El niño es chillón y lo pellizcan, ¿saben esa?
O sea, si el pueblo nomás quería tantito para rebelarse, y vienen estos con los frutos de esa tierra, y aún así hablaron mal de esa tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor. ¿Contra quién fue la rebelión? ¿Contra Moisés y contra Aarón? No, contra el Señor. Dice, fueron heridos de muerte. ¿Qué dice ahí? O sea, el Señor se los aventó a esos 10 ahí. Se los echó por una plaga. De los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. El Señor bendice y da su amor a los que son fieles con Él. Sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Podemos decir, qué cruel y qué terrible es Dios al hacer eso. Pero realmente, ¿es Dios o era el pueblo rebelde? 39. Después, cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, se llenaron, ¿qué dice ahí? De profundo ¿qué? Pero no estaban arrepentidos. Así que a la mañana siguiente, fíjense bien, se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. Vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado, eso dice el pueblo, pero ahora estamos listos. ¿Para qué? Mira que no entendían los burros. Dios les dijo que no, ¿o no es cierto? Pero ahora querían que sí. Como tú conoces a algunos volubles, hoy sí, mañana no. Dice, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor, ¿qué? Bueno, ¿no se estaban quejando el día antes? Pero Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? No les dará resultado. ¿Ustedes creen que después de todo le hicieron caso ahorita a Moisés? ¿Sí o no? ¿Qué hombres y mujeres de poca fe? ¿No creen en el pueblo? Ahí va. Dice, no suban ahora a la tierra. Lo único que sucederá, le dice Moisés, es que sus enemigos, ¿qué dice? Los aplastarán. ¿Por qué? Porque el Señor no está. Si no, ya no. O sea, iban a entrar a la tierra prometida. Dios iba a ir con ellos. Los millares de ángeles con ellos. Iban a entrar legiones de ángeles con ellos para derrotar a los enemigos. Pero en este momento Dios ya no estaba con ellos. Y Moisés le dice, los van a aplastar. ¿Por qué? Porque Dios ya no está con ustedes. Y dice que desistieron. No, vamos para adelante. 43. Cuando enfrenten a los amalecitas y los cananeos en batalla, ¿serán qué? Masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes, ¿qué dice? Imagínate, Dios se retiró. Su nube siguió estando con ellos los 38 años que faltaban. Su columna de fuego en la noche siguió ahí. ¿Siguió alimentándonos? Sí, porque no dice que comían alacranes, ni culebra, ni nada. O sea, seguía alimentándonos, pero Dios ya no estaba con ellos. Sin embargo, el pueblo, ¿qué dice? ¿Avanzó con qué? ¿Conoce a alguien tan terco así? Te puedo presentar a 3. Sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona, ¿qué? Donde le dijeron que no fuera. Aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. ¿Dónde se manifestaba el Señor? En el arca del pacto. ¿Quién era su líder? Moisés. ¿Quién guiaba a Moisés? El Señor. ¿A quién le daba indicaciones el Señor? A Moisés. ¿A quién respaldaba el Señor? A Moisés. Pero dice que ni Moisés
ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. El pueblo se fue de bruces. Y dice, entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas, ¿qué dice ahí? Descendieron, ¿qué más? Los atacaron, ¿y qué más? Y los vencieron. Y los hicieron huir hasta Horma. ¿Les fue bien? ¿Disfrutaron el no obedecer la palabra de Dios? Por si te preguntas por qué hay cosas que no te salen bien, y tú sabes que la Biblia dice que las hagamos diferentes. Ahorita nos reímos de cómo es el pueblo, pero es una enseñanza para nosotros. ¿Por qué no ser fiel a Dios en todos los sentidos? ¿Por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no escuchar y obedecer la voz del líder? ¿Por qué no agradecer en todo y por todo al Señor? El pueblo hacía todo lo contrario, aún teniendo la presencia de Dios con ellos en todo momento. El pueblo le echaba la culpa a otros de los errores que ellos cometían. Pero al final, tristemente, sus hijos también. La Biblia no dice que alguno de ellos, de los jóvenes menores a 20 años, murió en el desierto. Dice que ellos entraron a la tierra prometida. Moisés no logró entrar. Y en el capítulo 16 que vamos a ver el miércoles, decimos, porque él solamente no siguió las indicaciones del Señor, pero aprenderemos por qué más Moisés no entró a la tierra prometida. Amén. ¿Aprendimos algo hoy? Que vamos a adorar al Señor.